tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Feliz Navidad. Buscamos entrevistas que salieron de la coyuntura, que tratan de entender o hacernos entender, explicarnos, contarnos el momento político que atraviesa la Argentina y también económico. Donde estábamos, los debates, aquello que a veces la coyuntura, el día a día, tan perturbador, por cierto, tan activo, tan dinámico, tan elocuente y tan altisonante, nos impide ver. ¿Saben qué? Tratamos de generar un espacio esta noche, porque la Navidad es eso, es un espacio de reflexión, de compartir con los queridos, con aquellos con los que nos sentimos bien. Bueno, tratar de pensar la Argentina. Vamos a recorrer el andarivel de 4 entrevistas que dieron que hablar, que salieron de esa dinámica de la coyuntura del día, pese a las elecciones, el contenido electoral muy fuerte que marcó este año y los debates de este mes. ¿Quiere escuchar a Martín Lustó cuando hablaba de la economía? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que le falta? Este era Martín Lustó. Hace un tiempito, muy poco. Parece casi añejo a veces, pero sucedió ayer nomás. Gracias por venir. Bienvenido. Buenas noches. ¿Sos consciente que estás en el ámbito del barro, que bajaste de la embajada, que estás discutiendo, digamos, el 2019, que querés ser jefe de gobierno, que eso tiene sus costos, que dejaste cierta comodidad en la explicación de la economía, etcétera, y que además lo haces incluso rompiendo con lo que el habitante promedio de la ciudad veía en vos, que era una eventual sucesión o salida superadora al propio régimen del PRO, por caso? Pero que yo no soy del PRO, nunca fui del PRO. Me ofrecieron ser candidato en el 2013, vos lo sabés, y siempre he dicho que no. Me ofrecieron ser candidato a senador con Gabriela Michetti o diputado, primer candidato en la lista de diputados. Siempre he dicho que no, yo tengo una visión distinta del PRO. ¿Y vos te sentís radical? Mirá, me siento, hoy creo que preguntarle, yo empecé el secundario con Alfonsín, pero preguntarle a un joven que se defina como radical o peronista, tendrías que preguntar qué es el radicalismo de Alfonsín, el radicalismo de la Rúa o el peronismo de Menem, Kirchner, Cristina, Duhalde. Es decir, hay una movilidad y una falta programática en los partidos que me parece que es muy difícil. En nuestro espacio hay radicales, muchos, ese es el tronco vertebral. Hay socialistas, desde UNEN, estamos todos juntos con Roy Cortina, y hay, vos lo sabés, peronistas e independientes. Está Débora o está Cristian Asinelli, y entonces es un espacio en donde hay muchos que interpretamos el rol que tiene que tener el Estado de determinada manera, que tenemos un diagnóstico sobre lo que va ocurriendo, sobre qué es lo que habría que hacer para revertirlo, y nos encontramos todos en el mismo espacio. ¿Y qué te acerca y qué te aleja? Si vos quién? tuvieras que poner de Cambiemos o de el PRO en la ciudad de Buenos Aires. El PRO es un espacio de centro-derecha. En la Argentina, por el terrorismo de Estado y las políticas económicas del terrorismo de Estado, esa definición parece un insulto, pero es una descripción, es un abordaje de cómo se interpreta la realidad y cómo se actúa sobre la realidad. La derecha piensa que el statu quo está bien, que si te toca nacer pobre en Soldati y no tenés escuela cerca y tenés 33% menos de escolarización, 10 veces más mortalidad infantil, está bien y tiene que ser así. Y el que es de centro izquierda dice, el Estado está para regular esas diferencias, para intervenir y para hacer que lo que puedas hacer en tu vida dependa mucho menos, cada vez menos. Y si es posible que no dependa del lugar donde naces y sí de lo que haces y decidís en tu vida. Para que estén todos en un pie de igualdad. Sí. Como era el famoso guardapolvo en nuestra época de escuela primaria. De creación identitaria. De creación identitaria y de una escuela que te brindaba a cualquiera, no importa dónde hubiera nacido y cuál era su entorno, una educación base que hacía que Argentina fuera el país por excelencia de Latinoamérica e inclusive de otros países del mundo, en donde la movilidad social era algo garantizado. Pero supuestamente gobernó la centroizquierda durante 12 años. Yo no creo que el kirchnerismo sea la centroizquierda para nada. Porque si ¿Y qué? ¿La centroderecha en ese contexto? No, es populismo, pero un populismo ni siquiera definido como la CLO. Yo creo que el populismo, en palabras de un amigo que es Daniel Larriqueta, es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. El kirchnerismo no dejó un Estado mejor, dejó un Estado más grande, pero es un Estado peor. Y esta es la tragedia argentina, acentuada en el kirchnerismo, pero es la tragedia argentina en los últimos 40 o 50 años. Hoy el Estado tiene 3,3 veces más plata por cada uno de los argentinos que hace 25 años, ajustada por inflación, capacidad de brindarte bienes y servicios. Yo te pregunto, ¿quién siente que tenemos 3,3 veces más seguridad, educación pública, salud pública, infraestructura, acceso a la justicia, acuerdos comerciales? ¿Qué es lo que tenemos 3,3 veces más? Nada. De hecho,
si empezás a comparar con otros países, nuestro Estado está perdiendo la carrera de la calidad del Estado con otros países. El Estado de mis abuelos, en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad, era ¿cuántas veces superior al de Chile, al de Brasil, al de Uruguay, al de Colombia, al de México? Al de hoy ya no. La generación de mi hijo, más de la mitad de sus compañeros no va a haber terminado el secundario. Eso es lo que le pasa a Argentina. Por eso cuando discutimos la superficie, cuando discutimos si hay brotes verdes, antes fue segundo semestre, antes fue lluvia de inversiones, pero cuando discutimos eso no preguntamos por qué no está ocurriendo, más que discutir, ¿ocurre o no ocurre? No, no ocurre. Hay rebote, pero la pregunta es ¿por qué no crece la economía? Yo creo que eso es lo que pareciera que no se quiere discutir, en lugar de discutir eso en profundidad, porque no es un problema de este gobierno, es un problema más largo. En lugar de discutir eso en profundidad, preferimos fingir que está todo bien. Y en ese contexto, ¿qué cosas no ocurren y deberían ocurrir para que eso sí suceda? Mira, Argentina, primero, para que nos demos una idea, Argentina hace 6 años que el ingreso por habitante cae. O sea, los argentinos hace 6 años que nos estamos volviendo más pobres. Y si más allá de que algunos estén mucho mejor y muchos otros... Sí, claro. Y si lo mido en una serie más larga, 20 años el ingreso por habitante crece al 0,8%. Chile crece al 3%. ¿Cuál es la diferencia? Parece poco, pero 0,8 para duplicar el ingreso por habitante necesito 88 años, 4 generaciones. En Chile necesito un año, 23 años, una generación. A los 23 lo duplicaron, a los 46 lo cuadruplicaron, a los 69 lo octuplicaron. Entonces, si Argentina tiene este sendero de desarrollo, que es lo que nos viene pasando hace 40 años, los países nos pasan en estándar de vida. Ya pasó, Uruguay tiene un ingreso por habitante en dólares más alto que la Argentina, Chile también. Corea, que era la mitad, ahora es 220% del ingreso por habitante. Si mirás si le das una perspectiva de tiempo lo suficientemente larga, ves la magnitud del problema. Entonces, ¿por qué le pasa esto hace mucho a la economía argentina? Pensá que la economía está dividida en 2 sectores. Está dividida en el sector público y en el sector privado. El sector público, estamos diciendo, le tiro más plata, le pongo más combustible al auto y recorre menos. Está produciendo menos. ¿Y al sector privado qué le pasa? Al sector privado le pasa esto. Cada vez que vos producís, adentro está el Estado. Está el Estado en donde te cobra impuestos y te tiene que dar algo. Si yo produzco este bien acá y vos producís esa otra copa en otro lugar y el vidrio mío, yo pago el mismo valor por el vidrio que vos, pero mi vidrio está rajado, bueno, no puedo competir. Nuestro Estado, que compite indirectamente con los estados de otros países, cada vez que nosotros tratamos de competir con una importación o exportar, es ese vidrio rajado. Y está cada vez más rajado con respecto a otros estados. Entonces le cuesta competir con un elemento adicional. El elemento adicional es nuestro Estado, no solamente tiene más plata, sino que como la gasta mal se tiene que endeudar. Cuando vos te endeudás, el tipo de cambio, traes muchos dólares de fuera, el tipo de cambio está más deprimido de lo que debería ser para que vos puedas competir. Con lo cual tenés un tipo de cambio retrasado, digamos. Entonces estoy tratando de exportar indirectamente un Estado que empeoró con un tipo de cambio retrasado. Es sencillamente imposible. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cada vez las pymes traccionan menos. Las pymes son 70% del empleo. Y te lo cuentan ellas de otra manera, no de esta manera. Te dicen, me matan impuestos, me suben las tarifas, no tengo demanda. Y me importan algo. No puedo competir. Eso es lo que pasa. Entonces los ricos son Fariña, Lázaro Báez, etcétera, no los empresarios prominentes de la economía, digamos. No, no abundan, escasean. No abundan. Por todo esto. Y lo otro que pasa es que nos preguntamos por la concentración de la economía. Entonces empezamos a echar culpa. Bueno, un entorno volátil, como es Argentina, que tiene crisis importantes cada 5 años, ¿a quién dejan defender? Es decir, ¿quién se puede defender de las cosas que le pasan a la economía argentina? Bueno, si sos una pyme no tenés nada. Si sos una empresa grande tenés acceso al financiamiento más barato. Si no es local, porque se cierra, tenés tu casa matriz, es una multinacional. Los mejores recursos humanos, porque los buenos recursos humanos quieren trabajar en blanco en un lugar donde puedan progresar. Departamentos impositivos para poder eludir impuestos. La capacidad de hacer lobby para hacer regulaciones. Entonces, cuando tenés esta economía, lamentablemente es natural que se concentre. Y esto viene pasando de hace 4 décadas. Esto, en lugar de decir, sí, no le encontramos la vuelta, no sabemos cómo hacer para crecer, vemos que las pymes están mal, usamos cifras que son de un rebote, porque la caída del año pasado fue muy profunda, para decir que está bien. Y mi preocupación es que si decimos que está bien... Es que no estamos viendo que hay un problema... Y no lo vamos a resolver, exactamente. Con respecto a la embajada en Estados Unidos, no me arrepiento, por varios motivos. Primero, porque creo que hicimos una muy buena tarea en la embajada, de recomposición de una relación que estaba muy deteriorada. En segundo lugar, porque creo que Argentina estaba y sigue estando en una disyuntiva muy complicada. En tercer lugar, porque la actitud de la presidenta como de la oposición muchas veces es destruir. Eso es lo que hizo la presidenta en el traspaso, cuando la mayoría de los argentinos eligió una coalición lo suficientemente amplia, dijo, pueden tener discusiones internas, de hecho las tenemos que tener, porque si no el gobierno se encierra, diagnostica y actúa mal.
pero intenten sacar esto de donde estamos. Entonces, para mí ese es el mensaje, eso es lo que hicimos. Siempre dije que iba a volver, siempre, desde el primer reportaje hasta el último. Miren los tapes, miren el archivo, y que nuestro espacio iba a estar presente. ¿Y la idea de votar cada 4 años, como planteó Macri, para eliminar las elecciones de medio término, eso puede ser viable o no? Mira, a mí me parece que hay una diagnóstico un poco facilista de cuáles son los problemas de Argentina. Déjame que me haga las preguntas de otra manera. Si yo le pregunto al presidente Macri o a Gabriela Michetti si en la ciudad hubo una transformación extraordinaria, ¿ellos qué van a decir? Que sí. ¿Y tenían elecciones cada 4 años o cada 2 años? Cada 2. Bueno, si yo le pregunto al presidente o a los que dicen que las PASO no sirven, si no hubiera habido PASO, si hoy Cambiemos sería gobierno, ¿qué me contestarían? Que no. Bueno, entonces nos apresuramos a diagnosticar. Es como queremos soluciones mágicas. Si tocamos esto, todos los problemas que acumulamos los argentinos hace 4 décadas se van a resolver mágicamente. La verdad que yo no creo en las soluciones mágicas. Lustó, usted estuvo en la centralidad de 2 gobiernos realmente muy importantes, en la de Cristina Fernández de Kirchner y con el presidente Mauricio Macri. ¿Se le puede meter una ficha a los presidentes o viven en una cápsula? Yo creo que a veces las personalidades de los presidentes son distintas, ¿no? Creo que pasan 2 cosas. La primera tiene que ver con mi aprendizaje, pero la voy a dejar para el final. A veces pesan mucho más los entornos que los presidentes. Porque con los presidentes podés hablar 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas cada 2 meses, te vas y lo que queda alrededor del presidente es el entorno. Y los entornos sí tienden a cerrarse, porque lo que les pasa es que se ven amenazados los entornos en su poder por la cercanía al presidente de aquellos que vienen de afuera y dicen algo distinto. Lo otro tiene que ver con que creo que uno tiene más probabilidades. Esta es mi aprendizaje de la experiencia en los 4 meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Uno tiene más probabilidades de captar el oído del otro si uno tiene peso político. Si uno representa a otros, ¿no? Si uno es alguien que llamaron, le dijeron, mira, tenés esta área, estás a tiro de crédito. Si el que está hablando tiene detrás representatividad... O sea, es un intendente del conurbano profundo o un gobernador, es distinto a el especialista más importante que uno puede imaginar para cualquier tema. Y con mucho derecho es distinto. Argentina es un país importante y debería tener un peso a nivel internacional que no sea más del que le corresponde, pero nunca menos del que le corresponde. Durante mucho tiempo Argentina tuvo menos peso del que le corresponde. Entonces, el cambio de gobierno, ciertas políticas llamaron mucho la atención. ¿Por qué no llegan las inversiones? Llegan las inversiones, pero no llegan en la cuantía y en la calidad que nosotros queremos. ¿Sí? Pero el primer proveedor de inversión extranjera directa el año pasado fue Estados Unidos en Argentina. Ahora, ¿por qué no llegan en la cuantía? Porque el inversor o el consumidor o inclusive el comerciante que está en cualquiera de las arterias comerciales de la Argentina no mira el pasado para decidir lo que hace. Imagínate lo siguiente, imagínate que vamos a tener una apuesta y en la línea de largada hay varios corredores. Y yo veo uno que está con muleta y voy a apostar. Y le digo, ¿cómo estás? Bien, digo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás con muleta? No, porque tuve una fractura expuesta y tuve 6 meses de recuperación. ¿Y estás con muleta? Sí, estoy mucho mejor. Yo por ese no voy a apostar a futuro. Voy a apostar por el que veo que tiene más probabilidades de progresar y de llegar más rápido al otro lado. Con los inversores pasa lo mismo. Miran el paso y dicen, ya no tenés la pierna quebrada, si no tenés políticas que son totalmente excéntricas, fuera del mundo, no, estás en la línea alargada. Déjame ver hacia dónde están caminando. Yo creo que la señal que quiere ver el mundo y la señal que queremos ver los argentinos es que seamos capaces de discutir el diagnóstico y el shock es que generemos consenso para cambiar de rumbo. Después las medidas son siempre paulatinas, pero el shock es que el mundo y nosotros percibamos, mira, nos pusimos de acuerdo en todas estas cosas. O sea, Chile los últimos 30 años, Uruguay los últimos 20, Perú los últimos 20, Colombia los últimos 20. Pero ese es el shock. Y lo interesante de esto es que otra vez, no es la comparación con el pasado ni es la comparación de hoy. Alguien puede decir, mira, en Chile todas estas cosas están mejor, pero lo que quiere ver el inversor es cuál de los dos va a mejorar más. Entonces, si nosotros tuviéramos un rumbo claro, mejoraríamos mucho más que Chile y mucho más rápido, que es lo que no pasó en las últimas 4 décadas. No ves un rumbo claro. No veo, es peor que eso, yo no veo la apertura para discutir estas cuestiones, porque el gobierno lo veo encerrado, pareciéndose cada vez más al PRO, no escuchando, y el kirchnerismo es cerrado por definición. Entonces, bueno, si el PRO se cierra y el kirchnerismo es cerrado por definición, estamos en un problema. Entonces hay que tratar de abrir a todos los demás y ser capaces de dialogar, porque si no Argentina va a tener más problemas de los que tiene.
Bueno, hablando de economía y después de escuchar a Lustó, alguien que pasó por aquí fue José Luis Espert. Y con Espert intentamos desmenuzar un poco el nivel de gasto público, hablamos de los recursos, hablamos del sector público, hablamos de lo privado, hablamos de la carga impositiva, hablamos de la deuda. Hablamos, en definitiva, yo casi diría, como decían en el campo, al calzón quitado, perdón por la expresión. Si ustedes quieren, hablamos a boca de jarro. O intentamos explicar sin pluritos, sin ser políticamente correctos. Como él mismo lo dijo, este era Espert con nosotros diciendo por qué la Argentina debate tanto la distribución del ingreso, los recursos y tristemente poco el nivel de gastos. Este fue parte del diálogo con José Luis Espert también, este año y hace poquito en esta lupa. Hace mucho foco en el gasto público y la mayoría pone el foco, y la discusión en la Argentina en general se da sobre los ingresos. No, claro, obviamente. Bueno, por eso. La clase política, ¿qué va a discutir siempre? Paguen ¿Cómo más. recaudo más? Claro, no va a discutir nunca el dispositivo que ellos tienen para comprar voluntades. Hoy de cada 100 pesos que una persona que nos está viendo gasta, Sí. más o menos, ¿cuánto termina en impuestos en las diversas esferas del Estado, promedio? Mira, si ingreso es igual a gasto, incluyendo en el gasto la inversión, o sea, el PBI, hoy el que está en blanco, ¿no? Sí. El que está en blanco ya está cerca del 60%. Estamos en el 38 en el global, Claro. porque hay un 40 que está fuera. Exactamente. Si vos haces bien la cuantita, punto 38 dividido punto 6, si asumimos que la evasión es 40, te va a dar cerca del 60%. O sea, el que está en blanco, groseramente, más de la mitad del año trabaja solo, aunque no se dé cuenta, para pagar impuestos. ¿Cuántos Una países locura. tienen esta presión fiscal? Ninguno. Como ninguno, debe haber algo. Suecia, Finlandia, Ajustado por el PBI, Noruega, ninguno. 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 Ajustado por el PBI, ninguno. Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, lejos. Brasil es parecida a la nuestra. A ver, Argentina y Brasil tienen presiones impositivas de país rico. Pero este literal no es figurado. Por lo tanto, cuando ajustás la presión impositiva que Argentina tiene y Brasil también, por el PIB per cápita que tiene, que es de país de medio para abajo, te vas a presiones impositivas que no se ven en el mundo. O sea, en el mundo la presión impositiva, o sea, lo que el Estado le saca a los privados, después hay otra discusión que es si se lo da o no se lo da. Si no se lo da es un robo, ¿no? En Argentina es robo la recaudación. Pero más allá de qué haces con la plata, hay una relación entre lo que los países tienen de ingreso, la riqueza, si vos querés, y lo que el Estado se lleva de lo que genera el sector privado, ¿me entendés? Tiene relación. Vos no podés transformar una economía de ingresos medios abajo en una economía donde el que está en blanco, más de la mitad, trabaja solo para pagar impuestos. Y la discusión de qué se hace con la plaza es otra discusión. La primera es esta. La presión impositiva que tenés sobre el que está en blanco, los chicos que están acá, en cámara, fuera de cámara, toda gente que está en blanco. Es gente que es devorada por el Estado, es gente que es una verdadera esclavo impositivo. Ahora, Y por eso vos tenés los problemas que tenés. Obviamente la clase política nunca va a hablar del gasto, siempre va a hablar solo de pagar más impuestos. la reforma tributaria como está concebida, yo acá dije en algún momento, me parece que es una reforma light, liviana, que otra vez maquilla, y más bien los impuestos que reduce o deroga los hace progresivos y en el tiempo, y los que suben y aumentan los hace inmediatos. Yo creo que la reforma impositiva no hay que mirar solo la reforma impositiva de Duhovne. Hay que mirar también el pacto fiscal y hay que mirar también la reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos qué tenés? Primero voy a describirlo de manera aséptica, después voy a emitir mi juicio de valor en mi conceptualización sobre la reforma. Pero hay que mirar a las tres en tándem. ¿Vos qué tenés? En la provincia de Buenos Aires, una baja de impuestos bastante significativa de ingresos brutos al comercio y la industria. Y un palo al campo tremendo. La reforma impositiva de Vidal al campo es confiscatoria, adicional a la confiscatoriedad que tenía la reforma impositiva de Scioli, por el impuestazo que hay en el mobiliario rural. A ver, para la gente que no sea especialista y para los caraduras que sí saben lo que están haciendo, el campo, para el productor agropecuario, no es un bien suntuario, es el bien de producción. Argentina le pone, en la provincia de Buenos Aires, la señora Vidal le está reventando impuestos al bien de capital, al bien de producción del campo. Es como si a la automotriz le pones un impuesto especial al robot. Un delirio.
Pasa que tenemos resabios de país socialista y retrógrado donde el campo es un oligarca que no genera valor agregado, que se rasca el higo todo el día, entonces dale a la tierra. Bueno, en la provincia de Buenos Aires vos tenés una severísima reforma contra el campo, pagando un inmobiliario rural impagable, a favor de los grandes centros urbanos con la baja del impuesto a ingreso bruto, a comercio e industria. Y sellos, ¿no? Y sellos. Compra-venta de auto y casa. Después, a nivel nacional, Duhovne, ¿qué es lo que ha hecho Duhovne? Duhovne lo que ha hecho es una reforma a favor de, diría, la clase empresaria, pagada por la gente de a pie, que no tiene poder de lobby, igual que el campo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenés? Impuesto al cheque a cuenta de ganancias, tenés una baja de 10 puntos en el impuesto a las ganancias si la empresa reinvierte utilidades, y tenés gradualmente un mínimo imponible para lo que son las contribuciones patronales, un mínimo imponible que llega en el 2022 a 12.000 pesos. Pero empieza en 2.400 y termina en 12.000. Sobre lo cual, del salario que paga el empleado, no paga contribuciones patronales. Lo alivian. Ahora, la gente de a pie paga renta financiera, que hoy no paga, un aumento fuerte en los impuestos internos, y la otra cosa que se soslaya, porque acá parece ser que un tipo que gana más de 82.000 pesos es, además de rico, delincuente. A la gente que gana más de 82.000 pesos, y hay cerca de 500.000 de argentinos, son tan argentinos como nosotros, les eliminan el tope para los aportes personales. O sea, ¿qué significa esto? Vos, hasta antes de la reforma, si ganabas más de 80.000 pesos, pagabas aportes personales como si ganaras 82.000 pesos. O sea, si gana alguien 150.000 va a pagar el doble. Claro, exactamente. Hoy pagaba, antes de la reforma pagaba 17% de 82, aún ganando 150, y ahora pagar 17% sobre 150. Con lo cual va a estar pagando, en ese caso particular y puntual, 26.000 pesos. Exacto. Solo de aporte. Y después tenés una tercera cosa que es el Pacto Fiscal Nación-Provincias, donde ahí claramente hay una gran beneficiaria que es la provincia de Buenos Aires. Que es importante decirlo esto. No solo este pacto le restituye la participación histórica a la provincia de Buenos Aires en el impuesto a las ganancias, sino que además le ponen un sueldo ad infinitum, sin fecha de finalización, que arranca con 21.000 pesos en 2018. 21.000 millones, correcto. 21.000 millones de pesos, perdón, en 2018, salta a 44.000 millones de pesos en 2019, y a partir de ahí es 44.000 millones ajustado por inflación. Pero no hay fecha de finalización de este sueldo. O sea, le pagan... el Fondo de Reparación Histórica actualizado en perspectiva. Sí, bueno, pero no sabemos, digamos, supuestamente lo que perdió la provincia de Buenos Aires por el no fondo del conurbano, un trabalengua, ¿no? Porque el fondo conurbano, que desde el año 96 no se lo pagan a la provincia que tiene adentro el conurbano. Bueno, no es un trabalengua, es así. Desde el año 96 el fondo conurbano va solo para las provincias, salvo la provincia de Buenos Aires. Son 400.000 millones de pesos. ¿Hasta cuándo le va a pagar 44.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires? Bueno, si vos juntás todo este mosaico, lo que tenés es una clara apuesta del gobierno al 2019, dándole plata a Vidal, congraciándose con los grandes centros urbanos de la provincia y con un palo al campo y a la gente a pie, los que habitualmente no tienen poder de lobby. Yo sé lo que le pediría a Macri, encarecidamente, si nos está escuchando, es si no quiere hacer nada, porque no le da el cuero, por lo menos que enseñe. ¿Cómo es eso? Que enseñe, que cuente a los argentinos cómo son las cosas. A ver, el gasto público son 4 billones de pesos, un 4 y 12 ceros. Ese es el gasto público en Argentina. Es una cosa... monumental. Una cosa de un tamaño, 4 billones de pesos. Bueno, el gasto público de 4 billones de pesos se compone de 1,3 billones de salarios públicos, salario de los empleados públicos. 1,3 billones de 4 billones. O sea, hay más de 100 millones de pesos por mes de Sí, porque si incluís el mes del aguinaldo, son 13 sueldos. Perdón, más de 100.000 millones. 100.000 millones de pesos. Sí, claro, correcto. Tenés 1,2 billones de gastos en seguridad social. Eso incluye jubilaciones, subsidios sociales, asignaciones familiares, AUH, todo lo que es seguridad social. Lo que se llama seguridad social son 1,2 billones. O sea, es casi un símil de lo que se gasta en el salario del empleado público que presta la función de seguridad, muchos casos justicia, salud, etc. Ahí ya tenemos de 4 billones 2,6, ya te fuiste al 60%. El restante 40 se divide entre 4 gastos.
4 gastos que suman 350.000 millones de pesos cada uno. El que quiera hacer la cuenta, 1.3 más 1.2 más 4 por 350 te da 4 billones. Tenés, los 4 de 350.000 millones son intereses de la deuda pública, bienes y servicios, la fotocopia, el papel higiénico, el agua. O sea, los insumos para la administración del Estado. La inversión en bienes de capital, o sea, la obra pública, y los subsidios, algunos subsidios que están fuera de lo que es la seguridad social. O sea, transporte, energía. Exacto. Los económicos, los subsidios correcto. Económicos. Los que el gobierno intenta bajar. Exacto. Mientras suben los intereses de la deuda. Los que el gobierno intenta bajar. Esa baja de gasto público es una baja de gasto público que la paga la gente. Después podemos discutir si está bien o está mal, pero la paga la gente. O sea, es una baja de gasto público media rara esta, donde el político no se ajusta el cinturón él, se ajusta a la gente pagando más tarifa. Cosa que está bien, porque la verdad que no hay ningún argumento para el cual en todo el país la luz valga X y acá en conurbano y capital valga X menos 30, 40%. Sí, o que las piletas estén calefaccionadas con un gas subsidiado, digamos. Ahora, no tiene sentido. Vamos a analizar cada uno de los gastos. Sectores más. Salarios públicos, 1.3 billones. ¿Querés echar un empleo público? Te dicen, no, se prende fuego el país. Listo, no tocar ningún empleo público. Jubilaciones o seguridad social, 1.2 billones. ¿Querés bajarlo? No, hay genocida, ¿cómo va a tocar la plata de los jubilados? Listo, tampoco lo tocas. ¿Va a tocar la obra pública? 350 millones, no, tampoco, le está haciendo agua potable a la gente. La deuda pública, los intereses, 350.000 millones. ¿Vamos a dejar de pagar la deuda otra vez? No, sacalo. O sea, ok, no puedes tocar ningún gasto público. Déjame terminar un segundito. No puedes tocar ningún gasto público porque cada gasto público que tocas o es un incendio, o es genocida, o es insensible socialmente. Ahora, tengamos claro que no tocar nada ahí, y yo creo que esta es una descripción que habría que hacer aséptica, implica seguir reventando a la gente impuestos como lo estamos reventando. Y la gente que paga impuestos no es el Garca, no es Calcaterra solamente. Somos todos nosotros, los chicos que están atrás de cámara, que son todos Garca los que más bien te diría, pagamos más nosotros relativamente que los Calcaterra. Entonces, por lo menos al presidente le pido, señor, de esta discusión y dígale a la sociedad, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas, no queremos tocar un solo peso de gasto público, que no lo toquemos, pero la gente no da más pagar impuestos. Pero además, ¿eso resiste la actividad económica? Porque, no resiste, el tema es la competitividad argentina, cómo producimos, el valor de las cosas, qué sé yo. Vamos a otro tema que acabé de sacarlo, la actividad económica. Mira, la actividad económica está creciendo, va a crecer este año, va a crecer el año que viene, pero ojo, que los últimos datos de actividad económica oficiales, no los míos, lo del INDEC. Lo del INDEC, un INDEC que no miente, porque la verdad que Todesca ha hecho un gran trabajo en el INDEC, están mostrando una desaceleración que a alguna gente le está provocando nerviosismo. ¿Ya? Ha aflojado 3 meses consecutivos la actividad económica. ¿Por qué? Y viste el tazón de interés que te han puesto para bajar la inflación. La 28,75 va que es un disparate. No, y la presión impositiva que tenés también. Esto de que vos lo vas a reventar al campo con la reforma, yo le digo la Evita amarilla, María Eugenia Vidal, no, porque ella dice que defiende los ideales de Perón y de Evita. La reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires, el impuestazo a la renta financiera para la gente, la suba de impuesto interno que también paga la gente, ¿qué te cree? ¿Que es verdurita? No, la gente se ajusta el cinturón para todas estas cosas. ¿Esperaba más de Macri? No, a ver, yo creo que Macri en campaña no nos mintió. Yo creo que él ha terminado haciendo lo que él dijo en campaña. ¿Qué dijo en campaña? Por eso yo le digo irónicamente a los cambiamistas, y se enojan mucho, ustedes económicamente hablando son kirchneristas de buenos modales. Y Macri en campaña dijo, usted no sé si se acuerdan, cuando Macri sale a dar la pelea por la presidencia, ¿qué hace el kirchnerismo? Utilizar la bestia negra argentina que es el liberalismo. Ahí viene el ajuste neoliberal. ¿Y Macri qué dice? No. Yo no soy eso, ¿eh? No crean que yo voy a hacer algo muy diferente de lo que ustedes están haciendo. Y efectivamente pasó así. Hizo algo, una normalización, tiene su mérito, por supuesto, lo que hizo al principio, habernos sacado del default, haber eliminado el cepo sin crisis, todo eso está muy bien, pero acá estamos. Telecentro te trae 1000 megas. ¡Apa! 1000 megas en tu casa. Deja de navegar y empezá a volar.
1000 megas. La internet más rápida del país. Telecentro te conecta todo. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Si sos vecino de Tigre, estás protegido. Solicitá sin cargo la instalación del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre, Casa Protegida, o descarga gratis la app Alerta Tigre en tu celular para estar conectado al Centro de Operaciones Tigre y enviar alertas en caso de delito, siniestro o emergencia médica, para recibir asistencia del COT, SET o bomberos. Para más información, comunicate al 0800 122 Tigre. En Tigre, seguro la pasás bien. No me la traigas. Ahora las notebooks de afuera están en Garbarino, con los últimos modelos y la última tecnología, como esta Notebook 2 en 1 HP Pavilion a 9.999 pesos. Garbarino, pensamos en vos. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Hará 15, 20 días más o menos, empezaron la obra del agua, para que el barrio tenga mejor presión de agua. Hoy en día, cuando se abre la canilla, podemos ver que tenemos buena presión de agua, por las obras que se están realizando, ¿no? SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. Este verano, vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas. Playas llenas de comodidades, entretenimiento, espectáculos y beneficios para toda la familia. Vení a Mar del Plata, que te hace feliz. Buenos Aires provincia, entre todos. Parte de La Lupa queríamos poner dos expresiones del pensamiento argentino, dos ensayistas, filósofos, escritores, tipos con los que vale la pena congeniar, coincidir, pero al mismo tiempo disentir, pero pensar. Y ese es un mérito y un atributo en democracia increíblemente valioso. Alejandro Katz estuvo aquí con nosotros. ¿Quieren escucharlo? ¿Recuerdan? Bueno, por si te lo olvidaste, es bueno tenerlo presente. Cosas que valen la pena. Este era Alejandro Katz. Lo primero que creo es, terminó la transición. Terminó la transición, quiero decir, 2 años o casi 2 años en los que por un lado para el gobierno era importante alejar el fantasma del regreso de Cristina Kirchner al poder, y esto queda claro con el resultado de las elecciones, y por otro lado termina de administrar lo más complicado de la toma del poder. Lo más complicado de la toma del poder es las variables macroeconómicas, que eran muy complejas y que se están ordenando. Hace ya 6 meses que la economía crece, el empleo se empieza lentamente a recuperar, la tendencia de la pobreza cambió y está disminuyendo lentamente, pero está disminuyendo. La inflación no baja al ritmo al que el gobierno prometió, pero baja. Quiero decir, controla las variables macroeconómicas, controla la situación social, controla la escena pública. Terminó la transición, ahora hay que está en el centro de la escena ahora. Macri dejó de estar Cristina, digamos. Absolutamente. Ahora tiene que empezar a gobernar. Empezar a gobernar quiere decir no a ordenar los desajustes macroeconómicos, políticos, sociales
que heredados había cuando se hizo cargo, sino a imponer su agenda, establecer su agenda. Parece que eso es lo que quiere hacer con reuniones previstas para la semana próxima, parece que es lo que quiere hacer con algunos proyectos de ley que enviará al Congreso próximamente. ¿Entendés que a partir de ahora surge la verdadera impronta del gobierno Macri, digamos? Sí, en todo caso, a partir de ahora tendrá la ocasión de poner en la discusión pública, en el debate parlamentario y en la práctica política los temas que considera relevantes, no el modo de resolver lo que en opinión del gobierno eran problemas heredados, en opinión del kirchnerismo no lo eran, en opinión del gobierno sí, y en opinión de la sociedad que apoya al gobierno sin duda también, no ya resolver esos problemas que no es que están resueltos, pero están encaminados, y empezar a discutir lo que quiere discutir. ¿Qué es lo que quiere discutir el gobierno? No sabemos mucho, sabemos algunas cosas. Una de las cosas que sabemos es que no es un gobierno fuertemente ideológico, es decir, no trae un programa muy ideologizado, muy cargado de convicciones. O sea, no es un gobierno de derecha para vos. No creo que sea... A ver, si hubiera que caracterizarlo, si no estuviera forzado a caracterizarlo, creo que es un gobierno de centro-derecha. ¿Qué quiere decir un gobierno de centro-derecha? Creo que es un gobierno que en la hora de tomar opciones, va a tomar opciones a favor del mercado. Y esto es lo que típicamente uno consideraría un gobierno de centro-derecha en cualquier lugar del mundo. En lo económico, además. En lo económico, sí. Ahora es un gobierno complejo, no es un gobierno ideológico, es un gobierno complejo, es un gobierno que ha sostenido un déficit fiscal que para una política económica ortodoxa es intolerable. O sea, es heterodoxo, digamos. Claro, ha sostenido programas sociales que parece evidente que es necesario sostener, pero que no todos los gobiernos han sostenido en nuestro país. Es un gobierno lleno de contradicciones, de visiones encontradas, de tradiciones que lo informan. Hace un minuto estaba José Corral, de un radicalismo que tiene un origen nacional y popular, que tiene una dimensión fuertemente de centroizquierda en algunas de sus expresiones. A la vez hay una tradición liberal económica que lo informa y una cierta tradición de liberalismo político que también lo informa. Digo, es un gobierno muy heterogéneo y lo que va a ir proponiendo es resultado del modo en el que resuelva las tensiones internas que esa heterogeneidad plantea. Yo creo que el gobierno tiene una vaga idea acerca de la necesidad de modernizar la economía y la sociedad de nuestro país, aunque no es muy claro qué significa modernizar. A mí la idea de que hay que modernizar las cosas me provoca siempre una cierta alarma, porque dentro de esa categoría de lo moderno y lo no moderno entra cualquier cosa. El cambio por sí mismo a veces. El cambio por sí mismo o decisiones que favorecen a unos y perjudican a otros, pero que se amparan bajo la argucia argumentativa de que se moderniza algo que si no es arcaico, obsoleto, retrasa, etc. Ahora, yo creo, Paulino, y mi punto de vista, no necesito aclarar eso, creo que vale la pena insistir. Yo creo que todavía no estamos teniendo las conversaciones que importan. Quiero decir, estamos discutiendo cosas antiguas. Me parece que todavía los sistemas de oposiciones discursivas en nuestra sociedad son un poco no adecuadas para el momento presente y para los momentos que vienen. Quiero decir, se va a discutir el estado de los derechos de los trabajadores. Y creo que en alguna medida es necesario discutir. Hay una falta de... Hay una serie de rigideces que corresponden a una dinámica laboral que no es la actual. Es necesario discutirlo. Ahora, el problema de pasado mañana no es ese. El problema de pasado mañana es que el trabajo va a ser cada vez más escaso. Y no estamos anticipando el problema de pasado mañana, estamos tratando de resolver los problemas de ayer.
Entonces, sí, es necesario adecuar los regímenes de trabajo a las realidades del mundo de la producción contemporánea, sí. Pero también es necesario anticipar lo que va a pasar pasado mañana. Y creo que ahí es donde tenemos un fuerte déficit. La agenda siempre es una agenda que está pensando en cómo resolver problemas antiguos. Es muy interesante, ¿eh? Porque nos está impidiendo pensar hacia adelante. Ahora, en ese contexto yo había lanzado una definición de Kovadlov. La posibilidad de que sobreviva el movimiento peronista es muy baja, dijo Santiago. ¿Vos compartís o no? Bueno, ¿O no serías tan alarmista? A ver... Perdón que te meto en problemas viejos. No creo que sea un problema viejo. Creo que la democracia necesita de partidos políticos. Y de alternativa y de oposición, claro, ¿no? Así que ese no es un problema viejo. Yo creo que la política... que eso de la vieja política es un viejo discurso sobre la política. Que la política necesita partidos fuertes, alternativas consistentes, etcétera. Ahora, ¿el peronismo lo será? Yo no lo sé. Creo que quien mejor ha reflexionado sobre esto es Juan Carlos Torre, que es un sociólogo gran conocedor del peronismo y de la dinámica de los partidos políticos en nuestro país. Y según Torre, lo que estamos viendo es el efecto retardado de la crisis 2001 sobre el peronismo, que en su momento impactó fuertemente sobre el radicalismo y lo desintegró, y ahora lo está haciendo sobre el peronismo. Y según Torre, hay una muy buena razón para entender por qué el peronismo está en esa situación, y es el peronismo de un modo u otro siempre fue el partido de los sectores trabajadores. Con todos los matices que hay en eso, había una identidad clara. La fragmentación social de nuestro país, que empezó en la dictadura, pero que se estructuró en los 90, hace que ese mundo del trabajo ya no sea homogéneo como lo era cuando el peronismo podía representarlo. Entonces lo que vemos es un mundo peronista de la marginalidad, de la informalidad, apoyado en el sector piquetero, apoyado y que finalmente fue el que Cristina optó por representar en los últimos meses, y un mundo del peronismo tradicional, del trabajo formal, etcétera, al que Massa le quiso dar voz. El de la clase media prototípica argentina. Exacto, digo, son dos mundos que se escindieron, y entonces el peronismo ya no puede ser la voz de dos cosas tan diferentes como son estos dos mundos así escindidos. Ahora, eso quiere decir que no puede haber una nueva dirigencia peronista que consiga representarlos a ambos. No lo sé, parece difícil, pero es muy pronto para anticiparlo. Ahora, el peronismo sin duda tiene que dejar de verse a sí mismo como el representante natural de los sectores desposeídos de este país. No lo fue en los últimos años y no lo va a ser en los próximos. Bueno, y después de escuchar a Katz, qué mejor que Marco Novaro. Tal vez en una posición algo distinta, no necesariamente compartiendo tiempo, espacio, lugar en cuanto a las reflexiones y básicamente los problemas que la Argentina tiene, atraviesa. También fue muy enriquecedor. Este es Marcos Novaro, ya después de las elecciones, ya casi en fin de año, haciendo reflexiones globales, pero también particulares. ¿Las recordamos juntos? Marcos Novaro. El caso Maldonado. ¿Por qué este libro? ¿Por qué este...? Bueno, a mí me interesó desde el principio, bueno, me interesa todos, el tema, digamos, y yo sigo los temas de derechos humanos más o menos atentamente, digamos, todo lo que puedo. Me parece que fue un episodio espectacular, digamos, ¿no? Condensó mucho de la Argentina de estos tiempos, digamos, ¿no? El choque entre un gobierno que se sintió acorralado por los derechos humanos, que está sistemáticamente asustado por el tema, o que dice, seguimos teniendo política de Estado en la materia, pero no queremos hablar del asunto, porque no es lo nuestro, digamos.
y organismos de derechos humanos y un movimiento mapuche que en parte se han radicalizado, ¿no? En buena parte se han radicalizado, y me parece que encontraron en esta ocasión motivos para confirmar lo que ellos sospechan de Macri, que Macri es horrendo, que es igual a la dictadura, que si lo dejamos va a ir profundizando la represión hasta volver a las prácticas de represión ilegal, de secuestro de gente y cosas por el estilo. O sea, muchos se creyeron en serio que eso había pasado, digamos, ¿no? No es que lo usaron, algunos seguramente lo usaron teniendo digamos, una distancia crítica con el asunto, pero manipulándola. Pero yo creo que mucha gente se creyó este asunto, y hubo como un choque de planetas, ¿no? Entre lo que piensa una parte importante de la gente, que tal vez es macrista, pero no es fanática, digamos, ha atendido a la moderación, y temió que probablemente a la gendarmería se le hubiera ido la mano, ¿no? Esa idea de, no creo que Macri ni Bullrich hayan ordenado nada, pero a los gendarmes no le creo, digamos, porque tampoco le creo a la bonaerense, no le creo a la justicia, no le creo a nadie. Digamos, ¿no? Estamos en un descreimiento bastante en un problema de confianza pública, que es un problema estructural de la Argentina y que no es que se ha resuelto. Digamos, ahí estamos igual de mal que hace décadas. Ahora, ¿por qué cree que en el caso Maldonado se puso mucho el foco sobre la accionar de Gendarmería, y actualmente con el caso de Rafael Nahuel, que es un caso que a priori uno parece que está más resuelto en el sentido de que hubo un arma en el cual le dispararon por la espalda a Rafael Nahuel, es una bala que pertenece similar a la que usa el grupo Albatros, no toma tanto calor ese reclamo digamos, de justicia contra y que el gobierno enfoque contra la prefectura? Hay como una distinta vara, si se quiere, de esos sectores. Muy interesante la pregunta, y yo algo de lo que habiendo terminado el libro saltó el caso Mascardi. Claro. Y el caso Mascardi es un caso muy diferente, en cierto sentido mucho más grave, porque hay un muerto primero, para empezar. Claro. Hay un muerto por una bala. Por una bala, o sea, digamos, por un no es que hay una sospecha, digamos, ¿no? Hay denuncias de la prefectura que son bastante creíbles en principio, de que había armas y que ellos les dispararon, digamos. Es muy difícil sino creer que 4 prefectos empezaron a atacar y dispararle a 15, digamos, ¿no? O sea, ni sabía cuántos había. Sí. Entonces, la verdad que en términos de violencia es mucho más grave la situación. En términos de la estrategia de los grupos radicalizados mapuches, son mucho más astutos ahora que con Maldonado. Yo creo que aprendieron de los errores que cometieron con Maldonado, ¿no? Ponerse atrás no de Jones Guala, que era un patotero infantil, digamos, ¿no? Un marxista delirante, completamente descolgado. Ahora se han puesto detrás de una machi, una chamán, que tiene mucho arrastre entre la población mapuche, en una zona cercana a la periferia de Bariloche, donde hay miles de mapuches que viven y que muchos, digamos, tal vez no están con la RAM, pero tienen muchas reivindicaciones. Y frente a un gobierno que no aprende de sus errores, ¿no? Mientras yo creo que la gente de la RAM o ex-RAM, porque ahora la enterraron, aprendió, el gobierno no. ¿Por qué, sin embargo, a pesar de esos errores que cometió el gobierno, de haber mandado a los prefectos con ametralladoras en vez de con cámara de video, digamos? Claro. ¿Por qué, sin embargo, no hay protestas o movilizaciones masivas? Bueno, en parte porque pasaron las elecciones y todo eso se desinfló. La capacidad de movilización del kirchnerismo y sus socios ha decaído. En parte porque perdieron parte de su legitimidad con el caso Maldonado, precisamente, ¿no? Terminó tan mal ese papelón que ahora que tal vez tendrían más motivo de decirle, bueno, lo que dice Bullrich de que hay que creer, eso es ridículo. Así no se repara la desconfianza, digamos. Si hay desconfianza en la fuerza de seguridad, yo no la reparo diciendo, créanme. No. Pruebas. Tampoco evidencia. Hablando de hipótesis y no de evidencia, cuando la única evidencia es que por un disparo por la espalda, un joven de 22 años en una protesta, equivocado o no, haciendo algo ilegal o ilegal, haciendo, digamos, fallece, ¿no? Digamos, claro, muere. Efectivamente, entonces ahí yo creo que hay un cambio de clima, digamos, ¿no? Hay un cierto agotamiento de la sociedad y hay un debilitamiento de esos sectores que se movilizaban y de la legitimidad de quienes los impulsaban. Los organismos de derechos humanos han quedado muy golpeados, y me parece que en esa situación impera el clima fin de año, digamos, ¿no? Entonces yo creo que no hay que descartar que de todos modos la cosa escale y tal vez estalle, porque esto es hoy, pero entre 2 o 3 semanas la periferia de Bariloche es un polvorín. En particular... en general los fines de año, digamos, ¿no? Sí, entonces, los altos ahí sobre la ruta el barrio de Los 40. Altos y todos los barrios periféricos son realmente muy complicados.
Entonces yo creo que el error del gobierno es no haber aprendido de sus errores, subestimar esta situación que es más compleja que la de Maldonado y confiarse en que la sociedad no se lo va a tomar a pecho. Bueno, eso no lo sabe. ¿Pero no se perdió sensibilidad? ¿La sociedad no perdió sensibilidad por un muerto? Yo espero que no y ojalá, en una represión, claro, ¿no? Enmarcado en ese, digamos, sensibilidad por un muerto evidentemente hay que ver si la sociedad realmente valora de la misma manera la vida de una persona según su color de piel, según de dónde vive y acá claramente no es una persona de clase media huinca, sino un pobre de la mapuche, digamos. Yo espero que eso no influya tanto, pero tal vez es probable que sí también, ¿no? Y sería el peor aspecto de todo esto, digamos, ¿no? ¿Estamos discutiendo una educación de calidad o estamos haciendo ruido de vuelta? Porque te escuché decir por Barbieri, por la reelección de Barbieri. No quisiera hablar de Barbieri. No. Porque vos decís muchas veces que en la educación se juega el partido de la Argentina del futuro. Sí. La mayoría de los analistas, filósofos, pero también economistas dicen, mira, la verdad es que sin educación de calidad difícilmente podamos ser competitivos en el mediano y largo plazo, porque la competitividad de los recursos naturales con los avances científicos se va morigerando, ¿eh? Es decir, ya hoy en impresión 3D tenemos construcciones de casas, pero también carne vacuna, digamos. Claro. La buena noticia es que todavía el gusto no es el de la carne natural. Entonces, por ahora seguimos comiendo hamburguesas hechas por carne vacuna de vacas que, entre otras cuestiones, tenemos en la Argentina. La pregunta que te hago es, en términos de educación, ¿la Argentina está librando el debate del futuro o estamos en otra cosa? No, pero yo creo que a principios de este año había motivos para ser optimistas, ¿no? Empezó un debate sobre educación, sobre evaluación de la educación, sobre asistencia de los docentes, control de las inasistencias y las licencias, sobre el rendimiento educativo y la evaluación en general. Cosas de las que se hablaba muy marginalmente se volvieron bastante centrales, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Me parece que Vidal en eso, que ahora viene con el tema de los idiomas, otro tema más importante, digamos, ¿no? La educación de idiomas en Argentina ha quedado muy atrás. En el mundo es un tema centralísimo, y acá es penoso los resultados. Entonces, hay temas nuevos que aparecen, iniciativas importantes. Ahora, se sostuvo eso que se vio al principio de año, pongamos a los gremios docentes, obliguémoslo a discutir todas estas cosas. Esta agenda es la agenda que viene y vamos a imponer a los gremios, aunque no quieran, digamos, ¿no? O sea, la sociedad quiere que discutan esto. Y después todo eso se desgranó, ¿no? Todo eso empezó el clima preelectoral, después el preelectoral y el postelectoral. Y en el postelectoral tampoco volvió la educación. No, porque hecho en la paritaria se discutió infraestructura. Y quedó ahí. Exactamente, quedó ahí. Entonces yo creo que son como estertores, digamos, ¿no? Yo lo veo mucho en la educación universitaria. Yo doy clase y la verdad que más o menos me muevo por las universidades públicas. Y hay un estado de un poquito de inercia, de no hagamos demasiadas olas, porque esto finalmente consiste en repartirse la plata igual que se la reparten los intendentes bonaerenses, igual que se la reparten los gremios, digamos. No es muy diferente la estructura de funcionamiento de las universidades públicas que las de esas otras corporaciones. ¿Cómo llegan los chicos del secundario? Y cada vez un poquito peor, todavía en un porcentaje... yo tengo mejores resultados en la educación de grado que en la de posgrado. En general, todavía los chicos de grado, o sea, estudiantes de 20 años, tienen ganas. 25 ya se les fue un poco, 28. Y ya están laburando, están en otra. Quieren conseguirse un papel para a ver si consiguen unos pesos más, pero ya no apuestan a la educación. Ya es por necesidad, no por vocación. Y ya se gastaron, digamos, ¿no? Y los que tenían vocación en serio o se fueron a estudiar afuera o digamos, son muy pocos, digamos, ¿no? ¿Lo ves en eje a Macri? En este eje yo lo veo con idea. O sea, si él está en eje de la transformación que quiere, si está siendo auténtico, si lo considerás como el Macri después de la elección, qué sé yo. Los que lo han visto dicen que está en su mejor momento, que está entusiasmado, que es... Ahora, eso puede ser una ventaja y también puede ser un poco peligroso, digamos. Nuestros presidentes entusiasmados yo les tengo un poquito de temor, ¿no? Porque empiezan Es el vamos por todo de Cristina. Y empiezan a embalarse mucho, digamos, ¿no? Entonces, es la reelección eterna de Menem, qué sé yo. Claro, eso es un poquito el temor que hay un poco flotando. Es decir, bueno, este hombre va a tener el temple para no
exagerar sus posibilidades, para no desaprovechar oportunidades corriendo detrás de fantasías. ¿Cómo es que se va a administrar eso? Las tentaciones del poder. Exactamente. Me parece que, bueno, en principio hay que reconocer que él, como tipo bastante pragmático, hasta acá no lo ha hecho, digamos, ¿no? Ahora, yo algunos de los tonos de sus discursos postelectorales me hicieron un poquito de ruido, porque hasta ahora Cambiemos, y él en particular, no tenían mucho de épica. Tal vez incluso se le reprochaba, decía, este tipo no tiene idea de país, no nos habla de un futuro. Y de golpe empezó a aparecer el Macri que dice, esta es la generación que vamos a cambiar la Argentina definitivamente. Como cada presidente que asume. Es la refundación. Y ese tono refundacional histórico de Alfonsín, de ahí para adelante. Digamos. Y a mí ese tono no me simpatiza. Yo entiendo que un poco más de épica tiene que haber, pero hay que dosificar, ¿no? Me parece que es un remedio que tiene sus contraindicaciones. ¿La justicia es un problema? Sí, sin duda. Es de los problemas, me parecen, los que más avanzaron, ¿no? Yo diría, en términos de sus relaciones con los sindicatos, a mí me gusta mucho la gestión de Triaca. En la relación con la justicia me parece que han mejorado. No es una gestión que me guste especialmente, pero me parece que han ido mejorando. En otras áreas se han quedado mucho, digamos, ¿no? Educación se han quedado, a nivel nacional por lo menos. En la provincia yo veo más voluntad que a nivel nacional. Bueno, la evaluación es muy importante, pero es cierto que es un ministerio sin escuelas, pero de todos modos, ¿qué está haciendo? O sea, algo le está proponiendo a las provincias para hacer, además de lo que cada provincia puede querer hacer, ¿no? ¿Y cultura? Perdón, ¿Cultura? No es una gestión que siga especialmente. A mí me parece que es una gestión muy acotada, porque los recursos que tiene, digamos, me parece que los recursos importantes de esa área están en medios, y en medios yo creo que han hecho las cosas bien. Cultura es como una bolsa que tiene un montón de problemas y muy pocas cosas atractivas para hacer, digamos, ¿no? Tiene un montón de empleados y un montón de cosas repartidas donde hay es como una multitud de pequeños programas, ¿no? Es como hablar del área de derechos humanos. O sea, meterse ahí es un despiole. Creo que lo poco que pueden hacer es evitar conflictos, porque además la mayor parte de esa gente no los quiere, digamos. Claro. ¿Qué es lo que más te preocupa a Marcos Novaro, el de a pie ciudadano, más allá del filósofo? ¿La inflación, la seguridad, qué sé yo, la justicia? No, me preocupa que la sociedad salga de este diagnóstico medianamente realista que creo que adoptó en 2015 o más bien profundizó durante 2016, ¿no? Yo creo que el realismo que se fue profundizando a lo largo de un año difícil como fue el 2016 llevó a la gente a aceptar que había cosas que eran costosas pero inevitables y que estaba bien el gobierno que las dosificara, pero algunas las tenía que hacer, digamos, ¿no? Y ahora podemos pasar a una etapa donde hay un poquito más de entusiasmo y entonces decir, bueno, lo peor ya pasó. Y no es cierto. Lo peor no pasó. En realidad, la mayor parte de las cosas dolorosas todavía hay que hacerlas. Entonces, si hay un desacople de diagnósticos, le puede pasar a Macri como le pasó a Alfonsín en el 86. Sí, ¿no? Es decir, y de expectativas, ¿no es cierto? Y sí, recordemos, Alfonsín del 86 fue, después del triunfo del 85, la Plan Austral parecía que había eliminado el problema de la inflación y él vino con Parque Norte a decirnos, cambió el país. Y no. El país tenía posibilidades de avanzar, pero también tenía un montón de problemas, ¿no? Espero que lo hayan podido disfrutar. 4 momentos distintos de La Lupa. Lo económico y el pensarnos. Lo filosófico, lo estructural, lo medular, lo político. En fin, lo que intentamos en La Lupa cada día. Sin la vertiginosidad, la vorágine de cada día, pero con la idea de siempre dejar alguna idea, justamente alguna idea, para podernos pensar mejor. Para quizás cambiar, tener una opinión superadora, progresar, en algún sentido. Hasta mañana. Feliz Navidad. Pásenlo bien. Chao.